Esta tarde van a participar un ponente importante que luego haremos la presentación, pero para ello vamos a recibir con fuertes aplausos para las palabras de apertura al magíster, el director académico David Castro Falcón, quien hará sus palabras, por favor, de bienvenida a todo el público asistente. Fuertes los aplausos, por favor. Muy buenas tardes, público asistente. Es un honor tener hoy día como ponente al magíster Marcelo Doroteo, antropólogo, en la cual nos hará una disertación y nos ilustrará acerca de esta clase magistral, en la cual el título que lleva, ¿no?, es Folclore y Antropología en el Perú. Quiero agradecer tan ilustre visita hoy en día, en la cual nos va a ampliar un poco el conocimiento. Quizás algunos no lo tengan aún tan claro, pero creo que esto es importantísimo, este tipo de clases, ¿no? Teniendo en cuenta que en el Perú hace falta, pues, hoy en día un poco más la difusión de lo nuestro, ¿no? Uno de los objetivos principales de la Escuela Nacional Superior de Folclore no solamente es la formación de profesores y artistas en las menciones de danza y música, sino que también otro de los objetivos institucionales es la difusión de nuestro folclore, ¿no?, en la cual a través de no solamente de los elencos artísticos que nosotros tenemos en las dos especialidades, sino que también en este tipo de actividades como clases magistrales, foros, seminarios, etcétera, nosotros tratamos de difundir nuestro folclore, el conocimiento de nuestro folclore. Hoy en día, entonces, tenemos una visita muy ilustre de nuestro invitado de honor y espero que esto sea de su completo agrado. Quiero agradecer también de antemano a la Municipalidad Metropolitana de Lima, a la Sala Alcedo por cedernos sus instalaciones para este tan digno evento. Muchísimas gracias. Muy bien, como ya lo anunció nuestro director académico, vamos ahora a invitar entonces a quien se hace cargo de esta maravillosa ponencia, una fecha tan especial como la celebración del Día Mundial de Folclore. Para esto vamos a invitar al magíster Raúl Marcelo Doroteo, antropólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Sus líneas de investigación son reciprocidad, conflicto y mercado de tierras comunales en sociedades rurales. Muy bien. Luego también de su ponencia están todos invitados a realizar algunos comentarios o consultas. Al finalizar la ponencia serán pues justamente llamados para este espacio. ¿Sí? Entonces recibimos con fuertes aplausos entonces al magíster Raúl Marcelo Doroteo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan así? ¿Sí? ¿Sería mejor? Ya, listo. También me siento más cómodo. Muy buenas tardes con todos y todas. Primero agradecer a la institución y a su director por la invitación a esta ponencia, cuyo título tiene Folclore y Antropología en el Perú. En esta ponencia voy a tratar de hacer dialogar a ambas, tanto antropología y lo que es el folclore, pero desde una mirada histórica. ¿Ya? Entonces, eso es la temática para poder empezar esta exposición. En esta exposición voy a trabajar con algunas citas de algunos estudiosos del folclore y de la antropología, principalmente del folclore.
Entonces, cito y voy reflexionando, ¿ya? Y al final mostraré tres citas transcritas de entrevistas relacionadas justamente a lo que es el folclore en comunidades campesinas actuales. Entonces, esa es la dinámica. Voy a empezar entonces la exposición. Mire, en este proceso que estuve investigando para esta ponencia, lo que encontraba era que existía o que existe una especie de matrimonio entre la antropología y el folclore. Un matrimonio ligado principalmente en el campo temático, así como también en la parte metodológica. Entonces por acá cito algo y reflexiono. Dice así: para algunos historiadores actuales de la antropología y folclore, uno estudia lo diferente, lo exótico, dentro de nosotros mismos, la diferencia interna. Otro se ocupa de lo exótico de fuera, de los otros, la diferencia externa. Mire, esta cita hace referencia tanto al folclore y a la antropología decimonónica, de finales del siglo XIX. A fines del siglo XIX, según los trabajos de padres de las ciencias sociales, menciona que la antropología se va institucionalizando en algunas universidades europeas. Cuando digo institucionalizando, me estoy refiriendo que se convierte en una disciplina de investigación. Pero es para conocer al otro distinto al europeo. Ese otro eran las sociedades que estaban siendo colonizados por los ingleses, los franceses, los alemanes. Me estoy refiriendo a las sociedades africanas, asiáticas, a las sociedades de Oceanía, de esos lugares. Era conocer a los otros, distinto a los europeos. Mientras que el folclore era para estudiar a la sociedad occidental. Sociedades occidentales donde estaba constituyéndose la modernidad, el Estado-nación o los Estados nacionales, etcétera, etcétera. Pero en este proceso de la constitución de los Estados nacionales en Europa, se estaba obviando otras expresiones culturales. Danzas, músicas, cuentos, leyendas, mitos, etcétera, etcétera. Entonces, quienes se encargan de estudiar y recopilar todo lo mencionado en las sociedades occidentales folclore. Es así como surge el folclore y antropología. Ahora, cabe mencionar también acá algo muy interesante. El folclore tiene una fuerte influencia del romanticismo, de la corriente romanticista, constituida en el siglo XIX en Europa. ¿En qué consistía el romanticismo? El romanticismo, de otra manera, fue en pared con un discurso nacionalista. Entonces, allí diría que algunos folcloristas, ya sea en Alemania, ya sea en España, por ejemplo, o en misma Inglaterra, lo que buscan es encontrar algo del pasado, algo tradicional, algo que se haya quedado petrificado en el tiempo, encapsulado en el tiempo, para que a partir de esos elementos culturales puedan ensalzar una especie de nacionalismo en lo que viene a ser Europa, o una especie de reivindicar de su pasado, por ejemplo, de algunos otros grupos étnicos, como los catalanes, por ejemplo, etc. Entonces, es influencia romanticista. Ahora, lo que acabo de mencionar, el Perú también se va reproduciendo, pero se va reproduciendo en la década del 20 del siglo XX, principalmente con una corriente denominada indigenismo. Recuerden ustedes que el Perú, en la cual hoy habitamos, es una sociedad, es un país que se constituye post-independencia.
o en el proceso de la independencia siglo XIX. ¿Ya? Entonces, allí se fijan los elementos nacionales o los elementos con los cuales se busca ensalzar un discurso nacionalista con los símbolos patrios, con los héroes. Símbolos patrios, héroes, que no tienen nada que ver con una realidad particular étnica de ser quechua, de ser aymara, de ser amazónico, etc. ¿Ya? Entonces, intelectuales como Valcárcel, Antonio Encinas, Pedro Sul en ellos, en la década del 20, más adelante, 30, lo que buscan es identificar los elementos culturales o las expresiones culturales precolombinas y atribuirlas buscan ubicar los elementos culturales precolombinas y identificándolo dicen que eso se recrea o se sigue reproduciendo en algunas comunidades campesinas. El mismo Mariátegui menciona eso. Por ejemplo, la cuestión comunitaria en las comunidades indígenas en esa época, ¿no? Ahora comunidades campesinas. Entonces van buscando esos elementos. Y algo muy importante, Julio César Tello, por ejemplo, ¿no? Lo que busca Tello es algo inédito de nosotros, como sociedad andina. Y justamente él encuentra algo inédito del mundo andino en la cultura chavín. Y por eso menciona o propone esta idea de la matriz cultural. Entonces, y esas expresiones de las culturas andinas precolombinas aún se siguen recreando en las sociedades rurales, en ese entonces denominado como comunidades indígenas. Pues entonces, los indigenistas dirán, allí está viva y coleando la tradición prehispánica, está encapsulada, que esos elementos, esos grupos humanos con sus tradiciones culturales deben de ser insertadas en el proyecto nacional. Desde luego que esto de acá es una mirada bien idealizada, bien romántica, etcétera, etcétera, ¿ya? Que luego será duramente criticada, ya sea desde la historia, desde la antropología, desde otros marcos culturales, desde otros marcos epistemológicos, etcétera. Bueno, entonces tenemos esa primera parte. Pero sin embargo, yo quisiera acá enfatizar un pequeño detalle. Muchas personas que aún estudiosas del mundo campesino, rural, etc., o muchas personas que reproducen estas manifestaciones culturales de las sociedades rurales actuales, aún siguen también cayendo en un romanticismo decimonónico, asumiendo que aún quedan permanencia, resistencia, se sigue recreando, reproduciendo tal cual fue determinada danza, determinada manifestación musical de la época precolombina. Entonces, esa mirada, te reitero, es una mirada un poco sesgada y diría también etnocéntrica, porque lo que está haciendo esa persona, ya sea un cientista social, antropólogo o un difusor de esa cultura, el folclorista, diríamos así, está cayendo en un etnocentrismo, está asumiendo lo que él imagina que es así. La realidad no es tanto como nosotros queremos que sea así. La realidad es, y hay que entenderla, con esa característica que es y que está en constante movimiento y transformación. Entonces, por ahí esa primera idea que quise manifestarles. Ahora, voy a reflexionar década de los 60s. Hay algo muy importante que empieza a ocurrir tanto en el campo del folclore y antropología, pero voy a enfatizar principalmente en el campo de lo que es el folclore. Voy citando. Década de los 60, siglo XX. Ya, dice.
Renovación del estudio del folclore a partir de los años 70. Amplia considerablemente el campo. O sea que el campo de investigación va a ser más amplio. ¿Ya? Van a haber más grupos humanos a que estudiar. Hasta ese entonces, el folclore clásico era ver o observar o buscar contactarse con las sociedades rurales, principalmente campesinas, asumiendo que allí está aún la permanencia. Buscar la permanencia para la resistencia, para una resistencia cultural, diríamos, ¿ya? Hasta ese momento. Pero a partir de los 70 hay una ampliación de la mirada de los folcloristas, así como también de los antropólogos. Reitero, renovación del estudio del folclore a partir de los años 70, 2 puntos. Amplía considerablemente el campo, haciendo posible que se hable del folclore urbano, ojo, del folclore urbano, y de un folclore que se crea ahora mismo entre determinados grupos de edad, en círculos de profesionales, clases altas, etc., en relación con la industrialización, la tecnología o con la cultura de masas. Segundo, interesa más el fenómeno de creación y transmisión que la simple recopilación de textos o hechos aislados. Es una cita de esta folclorista, antropóloga Carmen Ortiz. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice en esta cita? A partir de los 70, el folclore puede ser reproducido también en las zonas urbanas. Y desde luego, esto va de la mano con un proceso migratorio. Y si nosotros volteamos la mirada de la década de los 50, 40, 50 hacia adelante, esta Lima en la cual nosotros vivimos empieza a ser un lugar de migraciones masivas. Y los migrantes que llegan a esta gran Lima empiezan a reproducir muchos de sus tradiciones culturales. Pero esa reproducción no es tal cual es, sino que esa reproducción de sus tradiciones culturales, sea cántico, sea música, sea danza, sea una fiesta, etcétera, etcétera, empieza a tener algunos toques, algunas influencias de otras manifestaciones culturales. Quizás el elemento más importante, fundamental de ello es la chica, por ejemplo, ¿no? Que es la fusión, por ejemplo, de lo que es el huayno serrano con arpa, diríamos, lo que es la cumbia colocha, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese proceso de hibridación se empieza a darse. Esos son los cambios. Entonces, esos elementos se estudian, se analizan desde el folclore. ¿Se da cuenta? Allí el espectro de investigación o de campo de investigación se ha ampliado. Y desde luego que estas músicas chichas se empiezan a reproducir en distintos lugares, en distintas clases sociales, ¿no? Ahora uno lo ve incluso reproduciendo la gente de la UPC, por ejemplo, ¿no? En algunos de sus eventos, ¿no? Etcétera, etcétera. O en algunas universidades privadas no sé con qué palabra utilizarlo para que no suene duro, ¿no? ¿Qué otras diferencias de estatus o de clase social, ya no importa? Reproducen algunas manifestaciones, ¿ya? Algunas manifestaciones de estas sociedades rurales, como por ejemplo el huayno, o alguna danza campesina, o de cosecha, etcétera, etcétera. En colegios, universidades, se va reproduciendo esto. Entonces, esa reproducción es la que el folclorista que se dedica a las ciencias del análisis, de la comprensión, puede empezar a estudiar, puede buscar comprender y entender. Por tanto, el folclorista ya no es el típico recopilador de información, una especie de arqueología de estas tradiciones, ¿no? De recopilar todo eso, no, sino en analizar la práctica misma, ¿ya?
Bueno, entonces, eso por un lado. El folclorista en general tenderá a emprender su estudio desde el mismo hecho. ¿Cuál es el hecho? El performance, la representación folclórica. Eso es lo que estaba manifestando, ¿no? El folclorista ya no es solamente el tipo recopilador, sino también analiza la performance, la actuación, la danza, por ejemplo, ¿no? Acá en Lima tenemos muchos clubes provinciales, departamentales, distritales, donde reproducen, por ejemplo, la danza de los negritos, por ejemplo, o lo que es las payas. Yo soy de una comunidad campesina, Paraí. Entonces, 2 semanas antes o una semana antes del 24 de junio, acá en Lima, por la zona de Puente Piedra, se hace una previa de la fiesta patronal, donde uno encuentra pues algunos elementos muy importantes como las payas, por ejemplo, o algún funcionario inca capitán, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa performance, esa actuación, esa expresión desterritorializada es la que se tiene que analizar o empieza a analizar a partir de la década de los 70 el folclorista. En este caso, el folclorista que se dedica a la investigación. Desde luego que se tiene que dedicar a la investigación también. No solamente es difundir el arte, sino es comprender, entender y explicar esas manifestaciones. Lo cierto es que el folclorista, más que erudito de costumbres, de antigüedades de su pueblo, debe ser y ser visto como un científico social que observa e interpreta una realidad concreta y especial, dinámica y múltiple de sus desarrollos y cambios. Desde luego, en las manifestaciones culturales, o mejor dicho, la manifestación cultural, digamos una danza, no solamente es para encandilar al público, no solamente es para llevarle emoción al público, sino que en esa danza, en ese actuar, está expresado muchos elementos políticos, sociales, por ejemplo, incluso ideológicos. La misma música. En estos últimos meses tenemos protestas sociales, y en esas protestas sociales encontramos muchos elementos, muchas expresiones artísticas con las cuales se protesta y se critica a las distintas instituciones o personalidades políticas de nuestro medio, de nuestro contexto, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es analizar eso. Bueno, entonces hasta allí llegamos en cuanto a esta cuestión un poco abstracta de reflexionar. ¿Ya? Paralelo a eso, también la antropología cambia. Al inicio les decía que la antropología surge en el siglo XIX y su objeto de estudio, o su campo de estudio, como se llaman ustedes, era las sociedades no occidentalizadas. Pero a partir de los años 50, un poco antes diríamos, esa mirada rompe también. El antropólogo empieza a estudiar a su sociedad, empieza a entenderse también él mismo. ¿Ya? Y hasta el día de hoy, por ejemplo, disculpe que me remita a mi persona, le decía que vengo de una comunidad que lo que yo busco es entender también a mi comunidad, ¿no? A partir de las tesis que he estado publicando. Entonces, esos somos ahora los antropólogos, buscando estudiarnos a nosotros mismos, comprendernos a nosotros mismos, vernos en el espejo y al mismo tiempo interpelarnos, ¿no es cierto?, para comprendernos nosotros. ¿Ya? De esa manera también, lógicamente, debe ser el folclorista. No solamente es difundir, ¿no? Difundir, sino es conocer de cómo ha ido cambiando, cómo ha ido transformándose cada una de esas danzas. La danza de los negritos reproducido en la actualidad no es como la danza de hace 40, 50, 60 años. Es decir, ha ido cambiando. ¿Ya? Ahora, citaba hace instantes el estudio de algunos personajes de los años 30, disculpe, los años 20, 30, ¿no?
de la corriente indigenista, que tenía un cierto apego a la idealización, al romanticismo. Pero eso también va cambiando más adelante, ¿no? Cuando empieza a institucionalizarse la antropología en el Perú, desde los 40, por ejemplo, tanto en la Universidad del Cusco y en la Universidad de San Marcos. Y en ellas también empiezan a surgir cátedras sobre el folclore, formación en la carrera de folcloristas, diríamos así también, ¿no? Aunque no tan oficializado, pero ahí estaba. Uno de ellos quizás muy importante, Efraín Morote Betz, por ejemplo, ¿no? Como no recordar, en tercer año, me parece, haber leído Aldeas Sumergidas, ¿no? Aldeas Sumergidas es una compilación de varios cuentos, ¿ya? Entonces, allí algo interesante que me llevó a pensarme y pensar a mis padres era sobre el Pistaco, ¿no? Sobre el Pistaco. Y a mí siempre me lo han contado, ¿no? Los viejos, con todo respeto lo digo, de mi pueblo. Siempre los he escuchado hablar del Pistaco, ¿no? Que son expresiones, diríamos, de las sociedades rurales también, ¿ya? ¿Por qué menciono esto? Por una sencilla razón. Analizado lo que es este cuento del Pistaco, en ese documento de Efraín Morote Betz y los análisis de Gonzalo Portocarrero sobre el Pistaco y lo contado por mis padres y por otros viejos de mi pueblo, pude entender que el Pistaco no se narra de una sola manera, sino se narra de distintas formas. Y leyendo algo sobre el Pistaco escritos por Luis Millones, él sostiene que el Pistaco, o la narrativa del Pistaco no es eminentemente andina, sino es un cuento traída desde Europa y reproducida acá, reproducida en nuestro territorio. Por eso lo que les quiero decir es que muchas expresiones culturales que nosotros tenemos no son inéditos, no son propios de nosotros, sino están amalgamadas, diríamos, si cabe el término, por muchos elementos occidentales, cristianos, afroperuanos, diríamos, o africanos, etcétera, etcétera, ¿no? Están es una especie de sincretismo, diríamos. Por ejemplo, la misma danza de los negritos, ¿no? Es una danza de indígenas, así se mencionaba, pero en defensa de los negros, ¿ya? Bueno, entonces, eso, por el momento. ¿Qué es lo que tenemos en común los antropólogos y los folcloristas? Por allí mencionaba, o tácitamente he estado haciendo notar, ¿no? Es quizás el campo de estudio, ¿no? La cultura, las expresiones culturales. Pero también encuentro la conexión en lo que vendría a ser la parte metodológica. No sé si exactamente el folclorista denominara a este método como, por ejemplo, el trabajo de campo participante, que nosotros los antropólogos siempre buscamos, siempre lo aplicamos, ¿no? En nuestro trabajo de campo, ya sea en un barrio, ya sea en una institución, ya sea una comunidad campesina, distrito, qué sé yo, ¿no es cierto? Ahí aplicamos esta técnica que es parte de una etnografía. Para poder, ¿qué cosa? O mejor dicho, el trabajo de campo participante significa que nosotros como antropólogos nos involucramos, ya sea en una faena, ya sea en una danza, ya sea en una asamblea, y participamos allí. Cumplimos un rol dentro de ese grupo. Hacemos eso para poder quizás nosotros entender o ponernos en los zapatos de ese otro a quien estamos interpelando para poder comprender mejor su manifestación cultural. ¿Ya? Entonces, el folclorista hace la investigación, hace lo mismo. Practica
reproduce cuentos, leyendas, mitos de los pueblos, de las sociedades o los grupos humanos a la cual busca entender, ya sea que esto sucede en la zona urbana o en las zonas rurales. Pero el folclorista va más allá de eso. No busca solamente reproducir esto para entender al otro, sino también busca reproducir eso para poder defender algunas manifestaciones culturales, ¿no? Busca difundir esos conocimientos, esas expresiones culturales en distintos lugares donde que se encuentre. ¿Ya? Entonces va más allá. Pero sin embargo, cito esta idea para poder seguir con el sin embargo. El reto está en entusiasmar al espectador, ofreciéndole variedad, buena ejecución y, en definitiva, arte, para que disfrute, conozca y ame las manifestaciones culturales tradicionales. Se trata, desde mi punto de vista, de ofrecer tanto para el goce de los actores participantes como para los espectadores un producto que, enraizado en la tradición, y para ello hay que conocer el pasado, sea capaz de entusiasmar y de divertir. Esta consideración del folclore como arte y espectáculo, que por otra parte responde a la realidad actual, no es negativa en sí misma. La ópera, la zarzuela, bueno, para el Perú sería el huayno, la guaconada, los negritos, los huaynos, etcétera, etcétera. O la música, son espectáculos artísticos recreados en los que se puede alcanzar un alto grado de identificación de los actores con el público. Debemos de hacer el folclore una expresión cada vez más artística y por tanto más refinada, un arte de nuestro tiempo y de nuestro pueblo. Y para ello hay que alcanzar el mejor nivel de expresión posible, más calidad, sin dirigismos espurios, mentiras, bebiendo en las fuentes, ahondando en su sentido y funciones originales, conociendo el contexto sociocultural donde surgió. Claro, ese folclorista, difusor, diríamos así, debe ser, disculpe la palabra que dice, debe ser un tipo o una tipa que conozca a profundidad lo que está difundiendo, danza, música, etc. ¿Ya? Que conozca a profundidad cómo ha surgido, cuáles han sido los cambios que ha tenido esto. ¿Ya? Ahora, y lo que expresa él o ella es, lógicamente, para poder incentivar emociones, un buen estado emocional y al mismo tiempo identidades que nos faltan muchísimo a nosotros. ¿Ya? Y esas identidades posiblemente, esa identidad tiene que reforzar nuestro estado emocional. ¿A qué cosa me refiero cuando digo nuestra identidad? Dice que muchos de ustedes son procedentes de distintas partes de nuestro país. Volteen la mirada de sus padres, sus abuelos. Y seguramente en sus localidades, en sus comunidades, existe una diversidad, o ha existido una diversidad de manifestaciones culturales. Pero sin embargo, de niño o adolescente, quizá, por allí algunos, han tenido vergüenza de esas manifestaciones culturales. Vergüenza quizás porque en cuanto que ustedes la reproducían, posiblemente quizá el grupo que les escuchaba les podría discriminar. Entonces, por ese temor, ustedes quizás reprimían esas manifestaciones. ¿Ya? Sin embargo, en la actualidad nosotros no debemos de sentir vergüenza de esas manifestaciones. Más bien esas manifestaciones deben enriquecernos a nosotros. Pero ese enriquecimiento, esa reproducción, no debe ser una reproducción asumiendo que esa manifestación cultural
es tal cual lo practicaban nuestros antepasados. No. Eso lo que se está reproduciendo ha tenido cambios. ¿Ya? Ha tenido transformaciones. Producto de las interrelaciones sociales que hemos ido experimentando. ¿Ya? Ahora, mencionaba sobre lo tradicional. Es una categoría que muchas veces lo entendemos como algo anticuado, como algo del pasado, como algo detenido en el tiempo, etc. Pero no debe ser entendido así. Acá hay una cita de Salvador Rodríguez. ¿Qué nos dice él? Pequeña nada más. La tradición se crea y se destruye cada día, dependiendo de las generaciones que la toman, la redefinen, dependiendo de sus contextos en la cual ellos se encuentran. Más o menos esa idea también tenía el mismo José Carlos Mariano, que le gustaba reproducir esa idea al profesor Carlos Iván de Gregorio en su clase de antropología peruana. Por tanto, la tradición debe ser entendida como un devenir en el tiempo, que ha ido cambiando. Bueno, para terminar, cito, dice así, conclusiones. Desde esa perspectiva, el folclorista hoy no es ni hace de ser quintaguero, sabidillo de tipismo y reliquias populares, que en ocasiones fue, sino un bien adiestrado, especialista, capaz de desentrañar el proceso creativo de una colectividad y su plasmación estilística. Pues se trata más que de averiguar cómo se gesta una obra, de saber cómo se fija un estilo dentro del cual se vierten sucesivas creaciones. Esa cita lo dejo allí quizás para discutir en los 20 minutos que queda en la intervención de ustedes. Y termino con tres ideas más. El folclore debe ser en realidad un curso más en los colegios. ¿Ya? ¿Por qué razones? Como hace poco he mencionado, forma parte de nuestra integridad, de formación humanista, diríamos. A ver, más simple. Este mundo capitalista, neoliberal, donde todo es mercado, un determinismo economicista de realidad, practican ellos, nos impulsan más a estudiar las ciencias duras, matemática, ingeniería, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muy poco se cultiva la parte humanística, como por ejemplo el folclore, que debería ser un curso en los colegios, para poder sensibilizar y nos vuelve más humanos, más solidarios, y al mismo tiempo nos interpela a nosotros mismos también. ¿Ya? Entonces, por allí es importante el folclore. Pero el folclore no debe ser entendida, el folclore por el folclore, sino debe ser entendida en el campo interdisciplinario. Tercer punto. ¿Ya? El folclore son parte de nuestro patrimonio. Muchas de las prácticas folclóricas son parte de nuestro patrimonio cultural. Por ejemplo, en una comunidad campesina denominado Cajacay, está cerca de Huaraz, la región Ancash, ellos, por ejemplo, la población es bien diversa, procedente de distintos lugares, pero hay un elemento cultural que los ha unido en estos últimos años. Ese elemento cultural es la sequía piché, la limpieza de la sequía, que ha sido reconocido como patrimonio cultural por el Ministerio de Cultura. Entonces, eso fortalece, diríamos, el sentimiento, el alma de esta población. ¿Ya? Y eso es lo que quizás muchas localidades fallan. ¿Ya? Y para culminar,
quiero enfocar dos citas para que también a ustedes les genere una cierta curiosidad de reflexión y preguntas quizás también. Por favor. Listo. La erranza. Bueno, creo que muchos de ustedes conocen la erranza, ¿no? Que es una fiesta, una festividad de señalización de los animales, ¿no? Señalización y al mismo tiempo el marcado. ¿Ya? Solamente lo leo. Dice, la erranza es del pueblo, dice. Tinja, es un instrumento musical, ¿ya? Huacra, viene. Ojo, la cita está tal como la persona a quien hemos entrevistado nos ha dicho, ¿ya? No tiene ningún... No le hemos tocado para nada, está tal cual es, ¿ya? Dice, la erranza es del pueblo, Tinja, Huacra, viene primero, trae su cántaro y su cornetero. El cornetero toca su cacho y cantora toca su tinja. Ahí busca su huanca. El huanca es la persona que hace, es la que, como ellos dicen, ¿no? Es la que tumba al animal. Y es el que luego procede a hacer la señal y el marcado. ¿Ya? Y ahí busca su huanca. Huancas son las personas designadas entre corchetes para realizar los marcados y señal de los animales. Cierro corchetes. Eso es carimatas. Eso hace una costumbre con su tinja y canta y tocan, con eso se baila. Las huancas bailando, cargando su pellejo, empieza la erranza, lo agarra la vaca, lo tumba, tumbándolo le pone cinta, le pone su marca, su señal, bailando, bota caramelo, ahí está bailando y así acaba todo. De ahí bota vaca, bota todo ganado, con fruta, con naranja, caña, caramelo, botan y de ahí ya vuelven y bailan en el estadio, ahí se van. Toda la gente se va, ahí lo botan al cerro. Eso lo hacen el 12 de septiembre. La fiesta dura de 7 a 12. Ahí es la erranza y en la noche ya cambiando mayordomo, capitanes de todo, ese es costumbre de los antepasados. Esta cita, al menos para mí, es potente para que lo interprete el folclorista y el antropólogo a la vez. El folclorista quizás ahonda en las danzas, por ejemplo, ¿ya? En las escenificaciones. El otro, por favor. Mitos, leyendas, también son importantes. ¿Ya? Dice, Apu Ishke Cruz. El cerro es de 2 cruces. Cuando llegan los españoles, esas cruces que están allá arriba, eso cada fiesta de carnaval lo bajamos acá. Tremenda cruz, trae acá, se adorna y se devuelve. Ahora eso tiene todo un mito ahí. Si no las llevas, 2 cosas. O va a llover torrencialmente o no llueve. Entonces la tienes que llevar en su debido momento, oportunamente. Mayormente música con caja y flauta. Es un ritual, ¿ya? Primero, cruces. Recuerden que las cruces es parte del proceso de la expectación de idolatrías a inicios del proceso de colonización. Con las cruces se buscó reemplazar los cultos locales de estos pueblos, de estas sociedades colonizadas. ¿Ya? Eso es un dato importante. Otro es el ritual, ¿no? De traer, hacer regresar y al mismo tiempo dar pagos. La otra. Más antes, nuestros antepasados, como un cuento, nos contaban de Huarcayoc y Chaco. Frente hay un cerro, frente a frente. Por eso, Huarcayoc es como Huaraca. Más antes siempre hay litigantes y competidores. Entonces, Huarcayoc es un cerro que está al frente de otro cerro que se llama
Chacún. Ya ese pertenece al distrito de Malvas, que es una comunidad campesina danesa. En ese pelea antes era Honda. Según la historia, nos dice que Huancayo les había dado un bombazo a Chacún, y Chacún que se descuida. Ese es el mito que tenemos. Es un mito, si lo entiendes mito por mito, no significaría nada. Pero si tú analizas la información vertida allí, comprendiendo, diríamos así, la geografía entre la comunidad campesina de Malvas y la comunidad campesina de Cochapequí, vas a encontrar rivalidades entre ellos, territoriales. Y de alguna manera, esa cita hace referencia. Pero es un mito, es una leyenda, que un folclorista también lo puede estudiar, no solamente de la antropología. Bueno, eso es la exposición, esas ideas quise ponerlo, espero que haya sido para su agrado. Muy bien, le brindamos fuertes aplausos a Magíster Raúl Marcelo Doroteo. Muy bien. Y ahora vamos a invitar a la participación de nuestro público para que pueda emitir sus comentarios o de repente hacer la consulta al Magíster y o de repente alguna otra intervención. Pueden pedir la palabra, por favor, para acercarles el micrófono. Buenas tardes. Felicito por su exposición, muy amena, y nos ha hecho un recorrido pues rápido de lo que es el folclore, la antropología en el Perú. Si hablamos un poco de folclore, creo que nos vamos unos 80 años atrás, cuando José María Arguedas fue profesor en Sicuani, ¿no? Y entonces hizo un trabajo en conjunto con todos sus alumnos, no de llevar pues la clásica enseñanza de, como dicen, de la matemática, del castellano, ¿no? Sino que rescatar a través de los mismos alumnos que le pregunten a sus padres, a sus abuelos, qué mitos, qué leyendas tenían. Y ahí se formó una revista que se llamó pues Pumacahua también. Creo que ese era un modelo a seguir. Penosamente ahí querían intervenir en esa revista, en el segundo número, poner ya tipos políticos al cual Arguedas no cayó en eso, entonces solamente hubo un número. Bajo ese modelo de la revista Pumacahua de hace 80 años, ¿sería factible tener un modelo así de enseñanza, sobre todo involucrar a los niños de los 5 o 6 años a que ellos manifiesten a través de sus palabras lo que se vienen dando como danzas, como rituales, como música? O también sacar ese ejemplo que hizo Francisco Izquierdo Ríos con Arguedas en Mitos y Cuentos de Leyendas del Perú en el 47. Un poco yo investigando, creo que sería factible eso hacer. Y en su experiencia, ¿por qué hay un quiebre de lo que se hizo antes y aplicarlo a hoy, ¿no? Esa era mi pregunta. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias por su pregunta. A ver, el quiebre puede ser por dos razones. Uno de ellos tiene que ver bastante quizá con la cuestión epistemológica, ¿no? De abordaje, o claro, como marco teórico, que sería un poco quizás también más claro. La antropología estuvo muy influenciada por el evolucionismo en el siglo XIX. Entonces, lo que Europa buscaba entender era su pasado. Y entender su pasado era haciendo un viaje en el espacio y en el tiempo. Por esa razón, a muchos antropólogos envían a otros continentes para poder hallar elementos culturales, sociales, religiosos, de lo que habrían sido así los antepasados de los europeos, ¿no? Y de esa manera luego tener la idea, tener la propuesta de ideas, de sociedades civilizadas y sociedades por civilizar, ¿no? Y eso también se presta para una imposición política, donde Europa asume ser la máxima autoridad para llevar la civilización hacia otros pueblos, ¿no? Hacia otras sociedades. Ahora,
el folclore, como les manifestaba hace instantes, de alguna otra manera tiene una fuerte influencia con lo que viene a ser el romanticismo, ¿no? Del siglo XIX. Pero ese romanticismo te inducía a tener una mirada encapsulada de las sociedades. Ya en el siglo XX existen corrientes muy importantes, diríamos así, como por ejemplo el culturalismo estadounidense o el estructuralismo marxista francés, por ejemplo, o la Escuela de Manchester de Inglaterra, que influencian ampliamente en el campo antropológico, que nos impulsa, por ejemplo, ya no solamente observar a las sociedades encapsuladas en el tiempo, sino en el proceso, cómo esto van cambiando, transformándose. ¿Ya? Entonces, entiendo que eso también ocurre en lo que es el folclore, ¿no? Algunos especialistas del folclore asumen que su papel no solamente debe ser el recopilador de informaciones, sino también de analizar la información recogida, ¿no? Entender los cambios que se ha dado en estas manifestaciones culturales, ¿no? Entonces, son las influencias teóricas. Ahora, a mi modo de entender, en este mundo globalizado que estamos observando, que estamos viviendo, me parece que el folclore puede cumplir un rol muy importante. ¿Cuál es? A partir de la década de los 90 hacia adelante, cuando cae el muro de Berlín y se establece un mundo unipolar de predominancia de la democracia liberal, del occidentalismo, del capitalismo, etc., para muchos especialistas parecía que se estaba dando un proceso de homogenización cultural. Y eso en realidad no ha ocurrido. Lo que se empieza a darse es más bien el resurgimiento de muchas manifestaciones étnicas, de muchas manifestaciones de estas sociedades que estuvieron soterradas, avasalladas también diríamos, con el proyecto de los estados nacionales, que buscaban homogenizar y terminar quizás con esas manifestaciones culturales. Entonces, en este escenario me parece fundamental el papel o el rol de los folcloristas, porque estos grupos étnicos no solamente se manifiestan con algunas propuestas políticas o sus propuestas lingüísticas, sino también con sus manifestaciones rituales. Mire lo que ocurre en lo que es Bolivia, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que ahí el rol fundamental de un folclorista puede ser importante para poder entender estas manifestaciones, pero en el proceso. Explicar los cambios, las transformaciones y cómo quizás estas manifestaciones por algunos políticos han sido instrumentalizadas, por ejemplo, para un discurso político, ¿no? Entonces, dos cosas allí, ¿no? Hay un cambio epistemológico o marco teórico, pero al mismo tiempo también el ritmo de la sociedad cambia, se transforma, ¿no? Entonces, en ese escenario creo es entenderlo, ¿no? No sé si con eso respondió a su pregunta. Señores expositores, buenas noches al público presente. Me preocupó cuando el presentador dijo que faltaba difusión. Efectivamente, falta mucha difusión. Y felicito a las organizaciones que están propiciando este tipo de evento. Si damos una mirada al Perú, de Tumbes a Tacna, tenemos varios departamentos. Tenemos costa, sierra y selva. Entonces, hay una diversidad. Dentro de esta diversidad hay una riqueza cultural.
tal vez, poco conocida muchas de esas riquezas. Si nos ubicamos, por ejemplo, en el departamento de Tacna, tiene su propia danza, canto, mitos, etc. Puno es un departamento muy rico. Tuve la oportunidad de espectar más de 170 danzas. Sus cantos, los instrumentos que manejan, la zampoña, la quena, la tiña, etc. Viajando más al Cusco, ni qué decir. Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, los danzantes de tijera de Huancavelica, los danzantes de tijera de Ayacucho. Y no solamente eso, la interpretación de la guitarra. Me acuerdo un arpista famoso, Tani Medina, Florencio Coronado, cuando interpretaba, por ejemplo, Los Vírgenes del Sol. ¿Y quién se recuerda de ellos? Nadie. Algunas personas tal vez. Si de ahí pasamos, por ejemplo, a Huánuco, la danzante de los negritos, y no solamente eso, los carnavales. Lima, de igual manera, Cajatambo, sus carnavales, sus danzas, sus cantos, la guitarra, el arpa. De ahí vamos pasando al departamento de Ancash. Yo soy ancashino. Ancash, cada provincia tiene su característica, no solamente en el folclore, sino su vestimenta típica, muy hermosa. Pararín. De allí vamos pasando a La Libertad. También tenemos nosotros, ustedes conocen Libertad, en La Libertad. Tumbes, Tacna, los Diablitos de Tumbes, Piura, etc. Entonces, yo en estos momentos me adhiero a lo que hizo una observación. Los medios de comunicación social en nuestro país están muy lejos de nuestra realidad. ¿Y quién dice algo de ello? Nadie. Entonces, realmente allí hay una riqueza que tal vez no lo valoramos. Vamos a citar algunos íconos. Por ejemplo, de Ayacucho, el gran guitarrista, ya seguramente conocen muchos de ustedes. Acabo de mencionar a Florencio Coronado. Del Cusco, me acuerdo de el embajador de Quijicana. Después de Ancash, el Giliero del Huascarán, Pastorita Guaracina, Gorrión Andino, etc. Jacinto Palacios y muchos de esos artistas. Pero ¿quién se encarga de estudiar desde un punto de vista antropológico, sociológico, histórico, psicológico, inclusive? Hay diría yo, tal vez intencionalmente, tal vez hay un vacío que nuestra misma sociedad, nuestra misma educación está dejando de lado. Tenemos nosotros la Escuela Nacional de José María Arguedas, excelente. José María Arguedas, un folclorista, un antropólogo. Todas las sangres, ahí se sintetiza todo. Para terminar, diría, el folclore es un medio de comunicación diferente que enlaza el pasado con el presente e incluso el futuro. Hay una realidad poca conocida, yo diría una meta folclore más allá de nuestro pensamiento. Pero ¿quién investiga eso? ¿Quién difunde? Tal vez nuestras universidades, tanto nacionales y particulares. En los colegios, en algunos colegios existe danza.
En estos momentos están preparándose, por ejemplo, en la provincia de Bolognesi, su capital es Chiquián, Espejito del Cielo, una fiesta tradicional, conocido mundialmente, Santa Rosa. Es bueno mirar todas esas realidades. Usted dijo bien claro, todos los provincianos nos hemos trasladado a la capital. Y cada provincia tiene su club, tiene sus asociaciones, donde ponen en práctica sus costumbres. Sin embargo, hay algunos hechos culturales no han sido difundidos. Allí va apagándose, va prácticamente empolvándose con el olvido. Hay que rescatar. Hay que rescatar. Primero el Perú, luego los demás. He terminado. Le felicito sinceramente. Muchas gracias. Muchas gracias. Sus palabras, magíster.